parte entraremos en el año 2012, explorar donde las entidades ya no solo observaban en un terreno, sino parecían saber que tú estabas. No tiene una historia obligatoria, no tiene un camino fijo y no te dice exactamente qué hacer. Desde el primer momento el juego te deja solo, y esa soledad es muy importante para entender todo lo que viene después. El juego fue creado por Markus Persson, más conocido como Nosh. Su primera versión pública apareció el 17 de mayo de 2009. En ese entonces Minecraft era un proyecto pequeño, experimental, con gráficos simples y muchas limitaciones técnicas. Nada que ver con el fenómeno mundial que conocemos hoy. Durante sus primeros años, Minecraft pasó por las etapas alfa y beta. El juego cambiaba constantemente. Se creaban bloques, se quitaban funciones, aparecían errores y luego desaparecían sin explicación. No había aldeas, no había templos, no había estructuras. El mundo era grande, pero vacío. Explorar Minecraft en 2010 era una experiencia muy distinta a la experiencia que tenemos hoy. Había pocas criaturas, pocos sonidos y largos momentos de silencio absoluto. Entrar a una cueva significaba oscuridad total, eco y una sensación constante de desorientación. Además, la mayoría de los juegos no entendían cómo funcionaba la generación del mundo. Nadie sabía qué era normal, qué era un bug y que simplemente no debería estar ahí. Por eso cualquier cosa extraña se sentía inquietante. Minecraft también tenía algo muy particular. Cuando jugabas en un jugador no había nada más. No había NPCs, no había misiones, no había explicaciones, solo tú y el mundo. Y fue exactamente en ese contexto, soledad, silencio y desconocimiento, donde comenzaron a surgir las primeras historias. Al principio no eran creepypastas, eran preguntas reales hechas por jugadores confundidos. Las preguntas eran como: ¿alguien más estuvo aquí? ¿Por qué escuché eso? ¿Esto debería pasar? Con el tiempo estas preguntas se transformaron en relatos, y esos relatos en leyendas. Y así en el año 2010 comenzaron los primeros reportes extraños. The Missing Miner 2010. Uno de los primeros casos que llamó la atención de la comunidad fue el de Missing Miner. Jugadores que exploraron cuevas y comenzaron a encontrar túneles perfectamente excavados, con giros lógicos y antorchas colocadas de forma ordenada. Lo extraño era de que en esa época Minecraft no generaba estructuras así. No existían aldeas, ni minas abandonadas, ni NPC que pudieran explicar ese tipo de construcciones. Estos túneles parecían hechos por una persona real. No eran caóticos ni naturales, tenían un propósito. Los jugadores revisaban el chat, pero no había nadie más conectado. Era un mundo de un jugador. Los primeros reportes aparecieron en Minecraft Forum, escritos por algunos anónimos que preguntaban si el juego podía recordar las acciones de otros jugadores o generar minas falsas. Con el tiempo nació la teoría del Missing Miner, un jugador que murió en su mundo y cuya última actividad quedó atrapada en el código del juego, repitiéndose una y otra vez. Más allá de si era real o no, este creepypasta funcionó porque tocaba un miedo muy simple: la idea de que no estabas tan solo como crees. Y este solo fue el comienzo. Si los túneles no se giraban solos, entonces ¿alguien más había estado allí? 2010. Después de los reportes del Missing Miner, comenzaron a aparecer historias aún más inquietantes. Ya no se trataban solo de ver señales de que alguien más había estado ahí. Ahora se trataba de escuchar algo. Jugadores que exploraban cuevas profundas en 2010 afirmaron escuchar gritos humanos, lejanos y distorsionados, provenientes de túneles completamente oscuros. No eran sonidos de zombies, ni de esqueletos, ni de ningún mod conocido en esa época. Lo que más desconcertaba a la comunidad era que esos sonidos no existían en los archivos del juego. Minecraft en sus primeras betas tenía una lista muy limitada de efectos de sonido, y ninguno se parecía a un grito humano. Los gritos no eran constantes, aparecían de forma repentina, duraban apenas unos segundos y luego desaparecían, dejando al jugador en un silencio absoluto. Ese contraste hacía que la experiencia fuera aún más perturbadora. Los primeros reportes aparecieron en foros de beta y en comentarios de videos antiguos de YouTube, grabados con baja calidad y micrófonos defectuosos. Muchos de esos videos ya no existen, pero los testimonios quedaron escritos. Algunos jugadores intentaron seguir el sonido cavando hacia donde creían que proviniera,
Sin embargo, al no llegar no había señales de nada, ni mods, ni estructuras, ni señales de vida. Con el tiempo surgieron varias teorías. Algunos decían que podían tratarse de errores de audios, otros de sonidos ambientales malinterpretados, pero muchos insistían en algo más inquietante, que el grito solo aparecía cuando el jugador estaba completamente solo. Psicológicamente este creepypasta fue muy efectivo, porque atacaba un miedo primitivo, el sonido de un grito humano activa de inmediatamente la sensación de peligro, y escucharlo en un lugar donde no debería haber nadie hacía que el miedo se sintiera real. Screaming Cave reforzó una idea que ya estaba creciendo en la comunidad, que el mundo subterráneo de Minecraft escondía algo que no podía verse, pero que podía escucharse. Y si los gritos ya eran inquietantes, lo que vino después fue aún peor. Porque no todos los sonidos pedían ayuda, algunos simplemente lloraban. The Green Zones. Después de los reportes sobre gritos en cuevas, comenzaron a aparecer historias aún más perturbadoras. Ya no eran sonidos fuertes ni desesperados, eran llantos. Jugadores afirmaban escuchar sollozos suaves, casi infantiles, mientras exploraban su mundo en completa soledad. No era constante, no eran claros, y muchas veces era difícil saber si realmente estaban ahí, o solo si estaban en la cabeza del jugador. A diferencia de la Screaming Cave, estos sonidos no parecían provenir de un punto específico. No venían de un túnel, ni de una cueva en particular. Simplemente aparecían como si el mundo mismo estuviera llorando. Los reportes indicaban que los llantos surgían después de largos periodos de juego en solitario, sin morir, sin interactuar, sin hacer nada. Sin morir y sin interactuar con otros elementos importantes. Muchos jugadores decían que ocurría cuando llevaban horas explorando o minando o caminando sin rumbo. Los primeros testimonios aparecieron en Minecraft Forum y, poco después, en los primeros hilos de Reddit. Cuando la comunidad comenzó a crecer, las publicaciones decían: esto es un creepypasta, sino cosas como: ¿alguien más escucha esto? ¿Es normal? Algunos intentaron grabar el sonido para demostrar que no lo estaban imaginando, pero muchos afirmaban que en el momento en que iniciaba la grabación, el llanto desaparecía por completo. Este detalle hizo que la historia se volviera aún más inquietante. Con el tiempo surgieron teorías dentro de la comunidad. Algunos pensaban que podía tratarse de un error raro del audio ambiental, y otros creían que era el eco de un jugador muerto, atrapado en el mundo, y algunos fueron más lejos diciendo que el llanto era una señal de que algo había salido mal dentro del juego. Desde el punto de vista psicológico, este creepypasta fue especialmente efectivo porque el llanto humano genera una reacción emocional inmediata. No es un sonido agresivo, es un sonido vulnerable, y escucharlo en un mundo vacío provoca una sensación de culpa, tristeza y miedo al mismo tiempo. The Green Zones. Minecraft dejó de sentirse solo de una forma tranquila. Ahora se sentía solo de una forma incómoda, como si algo estuviera ahí sufriendo. Y justo cuando los jugadores empezaban a acostumbrarse a estas experiencias extrañas, en el año siguiente apareció una figura que cambiaría todo. Porque escuchar algo es aterrador, pero ver algo que no debería existir es mucho peor. Herobrine 2011. En el año 2011 una historia comenzó a circular que cambiaría para siempre la relación entre Minecraft y Herobrine de 2011. En el año 2011 una historia comenzó a circular que cambiaría para siempre la relación entre Minecraft y el terror. No se trataba de sonidos extraños, ni de estructuras misteriosas. Esta vez era una figura. Los primeros reportes hablaban de un personaje idéntico al jugador, con una sola diferencia: sus ojos eran completamente blancos. No tenía pupilas, no tenía expresión, solamente te observaba. La historia original apareció en Minecraft Forum, publicada por un usuario anónimo que afirmaba haber visto esta figura a la distancia. No apareció en Minecraft Forum, publicada por un usuario anónimo
que afirmaba haber visto esta figura a la distancia. De pie entre la niebla, cuando intentó acercarse, la figura desapareció. El usuario describió cómo su mundo comenzó a mostrar señales extrañas. Después de ese encuentro, árboles sin hojas, túneles perfectamente cavados, pirámides de arena en el desierto y pequeñas construcciones que él juraba no haber hecho. Poco después, el autor del post dijo: Poco después, el autor del post dijo haber recibido mensajes privados, extraños, escritos por otra cuenta anónima que solamente respondía con una palabra: stop. El post fue eliminado, y eso fue suficiente para que la historia explotara. La comunidad comenzó a llamarlo Herobrine, y pronto se difundió una versión más oscura del relato. Herobrine sería el hermano muerto de Nosh, quedado atrapado dentro del juego. Aunque Nosh negó públicamente tener un hermano fallecido, el daño ya estaba hecho. La idea ya era demasiado poderosa. Los reportes se multiplicaron. Jugadores afirmaban verlo observándolos, desde colinas lejanas, cuevas profundas o bloques cubiertos de nieblas. Nunca atacaba, nunca hablaba, solamente te observaba. Muchos aseguran que Herobrine modificaba el mundo. No destruía por caos, sino con intención, como si intentara comunicarse o dejar marcas. A diferencia de creepypastas anteriores, Herobrine apareció en videos, grabaciones borrosas, con baja distancia de realizado, con una silueta blanca desapareció. A diferencia de creepypastas anteriores, Herobrine apareció en videos, grabaciones borrosas, con baja distancia de realizado, con una silueta blanca desaparecía justo antes de que el jugador pudiera acercarse. Estos videos se volvieron virales, y con ellos el miedo. Desde un punto de vista psicológico, Herobrine fue efectivo porque rompió una regla fundamental del juego: el jugador debía ser el único. Ver a alguien igual a ti en un mundo donde supones que estás solo generaba una sensación profunda de amenaza. No era un monstruo, era un reflejo. Durante meses, Mojang alimentó indirectamente el mito. En los registros de actualizaciones comenzaron a aparecer frases como Remote Herobrine una y otra vez. Aunque eran bromas internas para muchos jugadores, eso fue una confirmación si lo eliminaban. Entonces había existido. Herobrine se convirtió en algo más que un creepypasta. Se volvió una leyenda digital. Una figura que representaba todos los miedos acumulados de los primeros años de Minecraft. La soledad, el silencio, la sensación de ser observado, y aunque oficialmente nunca existió, para millones de jugadores, Herobrine sigue ahí. Copeland. Después del post original, dos streamers populares en esa época, Copeland y Patmos, hicieron transmisiones en vivo que ayudaron a popularizar a Herobrine. Aunque muchos de esos streamers originales se perdieron o son considerados los medios, reconstrucciones y menciones existen en la comunidad. Entre 2010 y 2011, Minecraft no necesitó monstruos nuevos para dar miedo. Solo necesitó silencio y soledad, y la imaginación de quienes los programaban. Los primeros jugadores no hablaban de creepypastas, hablaban de túneles que no recordaban haber cavado, de sonidos que no podían explicar, de sensaciones extrañas al jugar solo durante mucho tiempo. Historias como The Missing Miner, The Screaming Cave y The Green Zones nacieron del desconocimiento, de errores técnicos y de un juego que todavía estaba aprendiendo a existir. Pero con Herobrine algo cambió. El miedo dejó de ser abstracto, ahora tenía una forma. Una figura que observaba desde lejos, que modificaba el mundo, que no atacaba, pero nunca se iba. Herobrine se convirtió en el símbolo del terror de Minecraft, no porque fuera real, sino porque presentaba todo lo que los jugadores no entendían en el juego en sus primeros años. Herobrine se convirtió en el símbolo de terror en Minecraft, no porque fuera real, sino porque representaba todo lo que los jugadores no entendían del juego en sus primeros años. Y lo más inquietante es que estas historias no fueron creadas por una empresa, no fueron parte de una campaña,
fueron creadas por los mismos jugadores, las personas que estaban jugando y sintieron que algo no estaba bien. Pero eso fue solo el comienzo, porque cuando Minecraft empezó a crecer, cuando llegaron más jugadores, más versiones y más errores, las historias se volvieron más oscuras. En la siguiente parte entraremos en el año 2012. Hola a todos, espero que hayan visto este video al final y hayan llegado a esta parte. Muchas gracias a todos por verlo. Pido que apoyen, me quedé un like, con eso basta. O compartirlo o suscribirse, me quedé, porfa. Y bueno, este video espero que les haya gustado. Voy a ver si subo la segunda parte. Adiós. Y se me olvidó aclarar que algunos de los casos en este video no podré. Intenté ubicar videos, cosas así de las mismas cosas, pero no hay nada que son todos los medios. Así que, goodbye.